Bienvenidos al programa LXX de Converso Verso a Verso, el podcast del Instituto Bíblico de Semilla de Mostaza. El día de hoy tenemos muchas preguntas. El programa al final nos resultó variado y un poco largo. Comenzaremos platicando acerca del arrepentimiento de Dios. ¿Acaso Dios se arrepiente? También responderemos una duda que nos llegó acerca del pasaje de Romanos, capítulo 2, versículo 7. También nos preguntaron acerca de la donación de sangre. ¿Es para un cristiano permitido donar sangre? Y también acerca de zumba. ¿Un cristiano puede hacer zumba? Otra de las preguntas que esta semana tratamos de contestar fue acerca de la descendencia del rey David. ¿Por qué se dice que Jesús es del linaje de David? También hablaremos acerca del alcohol. Si el alcohol es dañino para el cuerpo y por eso es malo, ¿por qué está permitido tomar Coca-Cola? Y por último, hablaremos acerca de los viajes al cielo y al infierno. El día de hoy, aquellos que narran esas experiencias, ¿son experiencias reales? ¿Es bíblico hablar de estas experiencias y estos viajes? Bueno, como ven, tenemos un programa abundante y variado. Comencemos. Hola. Bienvenidos a un nuevo programa de Converso Verso a Verso. Hola. Y se han dado cuenta que hemos estado el último mes o los últimos programas con la canción Plastilina de Yo Más Mami. Es una versión todavía no oficial, una versión que logramos conseguir con métodos secretos y nos pasaron un demo que ya está, pues ya estaban descartando porque ya tenían la versión final. Pero pues quisimos tener esa primicia por acá. Entonces, atentos a la nueva producción de Yo Más Mami que esperamos pronto saldrá a la luz. Y dicho eso, pues comencemos. Como siempre, presentando a los conversos que están aquí alrededor de los micrófonos. Está en primer lugar Benjamín Jiménez. Hola. Dodo Robles. Hola, ¿cómo están? Alex Aguad. Reinicie el ordenador. ¿Y ese en qué idioma es? Microsoft Cisco castellano. Y Isaac Espinosa. ¿Qué tal? Pues comencemos. El día de hoy tenemos algunas preguntas que han llegado. Vamos a tratar de darles respuesta. Y la primera, yo creo que es una de las primeras preguntas que todos nos hacemos cuando comenzamos a leer la Biblia. Es una pregunta que salta a la mesa de entrada. Y es este tema del arrepentimiento de Dios. En 1 Samuel 15, en el versículo 29, dice, Samuel le está diciendo a Saúl, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Entonces la pregunta que nos hacen es, primero, ¿el que es la gloria de Israel se refiere Samuel al ungido de Jehová, Saúl, o se refiere a Dios? A Dios. A Dios. No hay otra gloria fuera de Dios. Ok. En segundo lugar, la segunda pregunta. Si se refiere a Dios, ¿por qué en el versículo 15 menciona que Jehová estaba arrepentido de haber puesto como rey a Saúl? Y también más adelante. Es decir, este tema de que Dios se arrepiente. Y hay pasajes en los que la Biblia dice que Dios se arrepintió de hacer algo. En Jonás vemos cómo se arrepintió del mal que había dicho que iba a hacer a Nínive. En Joel también dice, si se arrepienten, si el pueblo se convierte, Dios se arrepentirá. Hay varios pasajes donde habla de eso. Y hay varios pasajes donde se menciona que Dios no se arrepiente. No es hijo de hombre para que mienta. No es, ¿cómo? No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, ¿Dios se arrepiente o no? ¿Cómo podemos entender eso? Fácil, Alex sabe siempre muchas cosas de esas. Justo pasamos por Génesis en esa sección, en el instituto y también en jóvenes. Y algo que yo les compartía a los chicos es que la forma más fácil de entenderlo es lo que se llama un antropopatismo, ¿no? Es atribuirle a Dios, o antropomorfismo, perdón, atribuirle a Dios acciones humanas, y el antropopatismo es
No, antropomorfismo es atribuirle características corpóreas humanas. Y antropopatismo es sentimientos humanos. Y pues básicamente lo que está sucediendo es que Moisés está en Génesis, por ejemplo, haciendo eso. Pero algo que yo les comentaba es, nosotros tenemos nuestra personalidad como es, porque la base para ella es la personalidad infinita de Dios, ¿no? Entonces, los sentimientos que nosotros experimentamos son reales porque Dios primero es así como nosotros. Obviamente Él es infinito, perfecto, sus atributos son así. Entonces, yo les decía, ¿qué palabra puedes utilizar para describir a Dios que ya sabe que van a suceder todas las cosas, pero aún así le pesa el pecado, ¿no? O sea, no hay palabras humanas para tratar de describirlo de manera certera. Y creo que arrepentirse quizás pues, es simplemente el intento humano de poder explicar esta situación que sucede en el corazón de Dios. Y claro, la traducción de la palabra en el hebreo es lamentarse, respirar, pesar, dolerse. Uh-huh. Entonces, otra vez, ¿qué palabra se puede utilizar para describir que Dios sepa todas las cosas y que le pese, ¿no? Y que le duela? Yo en lo personal creo que no debemos hacer menos el hecho de que el sentimiento que está ocurriendo en el corazón de Dios es real. O sea, en Génesis dice que Dios le pesó en su corazón porque veía que el corazón de los hombres, su pensamiento era de continuo solamente el mal. ¿No? Entonces, no es que se esté arrepintiendo de, no, ¿qué puedes? ¿Para qué los cree? ¿Para qué hacemos? Sino que realmente le pesa, le duele lo que está sucediendo, ¿no? No es que esté diciendo, no los hubiera hecho. Exacto. Bueno, alguien decía, perdón, Alex, que el que estemos vivos, simplemente, o sea, que hoy en día nosotros vivamos, es una muestra de que Dios no se arrepintió, ¿no? De habernos hecho. Poder estar de pie. Sí, si se hubiera arrepentido, pues deshace a la humanidad. Ahora, yo creo que todo lo que dijiste creo que es correcto y hay bases en el idioma, en los significados y todo eso. Pero yo creo que es mucho más sencillo también. Es decir, se utiliza la palabra arrepintió para describir algo y en el contexto queda claro lo que se quiere describir. Es muy distinto cuando Dios está diciendo esto de, no es hijo de hombre para que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El sentido del pasaje lo que está queriendo decir es que Dios es fiel, que Dios no es mentiroso, que Dios no está jugando, que lo que ha prometido lo va a cumplir. Claro. O sea, digamos, puedes decir eso mismo con muchas palabras. Se eligieron esas porque esas describen adecuadamente lo que se está pasando, pero no es para tomar de esas palabras una especie de ley inalterable. Ajá, o sea, no es como cuando tú presentas un documento a un abogado y te dice, no, mira, no lo podemos recibir porque aquí debería decir tal palabra y aquí no, y el juicio quedó incompleto y que salió libre el asesino porque cuando metieron la acusación lo acusaban de con tal palabra y no con tal otra. No, o sea, Dios está tratando de describirnos eso, que Él es fiel, que Él es confiable y que Él persevera en lo que ha dicho que va a hacer y lo va a conseguir. En cambio, cuando parece que se arrepintió de algo, lo que está diciendo es que iba a hacer un juicio, pero porque las circunstancias cambiaron, el juicio ya no es necesario, por lo menos no de esa manera. Cuando Jonás va a Nínive y anuncia Dios va a destruir a este pueblo en 40 días, los ninivitas hacen duelo, el rey se arrepiente, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces dice que Dios se arrepintió del mal que iba a hacer. ¿Por qué? Porque hubo una respuesta, entonces el juicio no era necesario. Claro. Va a ser necesario como 150 años después, y Nahum nos da testimonio de eso. Yes. Entonces yo creo que si simplemente dejas de ver la Biblia como lo hemos dicho antes, ¿no? Ese libro de palabras mágicas, y lo ves como un libro de un mensaje, y te enfocas más en el mensaje que en las palabras del mensaje, no vas a tener ninguna duda al respecto. Claro, y como lo que decías, enfatizar que las palabras están dentro de un grupo de otras palabras, ¿no? Que forman un contexto. Y si aíslas una palabra del contexto, ¿no? Que las forman, pues puedes equivocarte mucho. El día de hoy lo usamos, ¿no? Se vino de volada, ¿no? O cáete con la lana. O
O sea, son expresiones que son comprendidas dentro del mensaje y no necesitas estar explicándolas. Claro. Y si dentro de 2000 años o 3000 años alguien leyera un discurso, ¿no? Cállate con la lana. Lo que pasa es que en aquella época la lana había sido la base fundamental de la economía de México, porque en las zonas es absolutamente ridículo. Cállate con la lana quiere decir paga o da el dinero, Exacto. ¿no? Y no tiene más explicación ni en el lenguaje. Que aparte la Biblia no es un libro técnico muchas veces, ¿no? Ajá. Simplemente es... Tiene un propósito distinto, no enseñarte gramática exacto. o algo así, ¿no? Exacto. O palabras mágicas. Entonces cuando lo ves así es aún más bello porque es Dios comunicándose de una manera muy sencilla. Muy sencillo. ¿No? O sea, claro, hay otras piezas de literatura que son sumamente complicadas en el sentido de que el autor tenía esa habilidad. Pero hay otras que son sumamente sencillas, ¿no? Sí. ¿Alguien más quiere decir algo? Sí, o sea, realmente no hay nada mejor que permanecer en esta sencillez de lo que la palabra expresa y explica, ¿no? Aún así, yo creo que lo que mencionaba un poco Alex, ¿no? No es que quiera desviarme o presentar algo diferente, ¿no? Creo que lo más sensato es esta cuestión que dice Iber de la sencillez del mensaje y ya, no buscarle 3 pies al gato que tiene 4. Pero también yo siempre he pensado en que la eternidad es algo difícil de traducir, ¿no? Claro. A ideas temporales, ¿no? Es como de, si Dios sabía que Adán iba a pecar, ¿para qué le puso ahí o sea, ¿no? ¿Para qué le puso un... Entonces es como de, sí, bro, o sea, pero tú lo sabías, no lo sabías, ¿no? O sea, es como, ¿cómo puedes conjugar la omnisciencia de Dios, ¿no? O sea, Dios sabía que íbamos a pecar. Pero entonces si sabía, ¿para qué nos pone ahí la tentación? O no sé, o sea, son preguntas ociosas realmente que no toman en cuenta que estamos hablando, es el mensaje de un Dios que lo sabe todo, más allá de lo que es saber, ¿no? Entonces es tratar de englobar, o sea, la Biblia de una manera no mágica, pero bien chida, ¿no? De parte de Dios, pone la eternidad de manera que la podamos entender. Y si le buscamos ahí cuadrarle y todo eso, pues va a haber... Imagínate las cosas que no vamos a conversaciones entender. de nuestros hijos, porque les tenemos que explicar cosas en términos que no son técnicamente correctos. Exacto. ¿No? Porque no son capaces de entender todavía cosas en los términos técnicos adecuados. Entonces imagínatelos debatir, no, es que mi papá me dijo esto, no, tu papá, entonces saquemos una conclusión y no sé qué. Ridículo. Cuando realmente el propósito del mensaje era mucho mayor y Claro. con palabras no técnicas les estábamos explicando lo correcto. Claro, yo les decía a los chicos en jóvenes que realmente, incluso que ese pasaje está dentro de otro tema igual controversial, que los hijos de Dios con las hijas de los hombres Ajá. y todo el rollo. Pero yo les decía, aquí lo importante es ver cómo el pecado se esparció y cómo Dios le dolió. Este es el mensaje que está presentando el capítulo y no hay que clavarse con la palabra nefilí, etcétera, etcétera, etcétera. O la palabra arrepentirse. Simplemente está presentando, como dices, un mensaje. Que Dios le duele el pecado, ¿no? Eso. Ok. Pues vamos con la siguiente pregunta. Seguramente habrá ámpulas que se levantan a partir de todo lo que acabamos de decir, pero está bien. Escríbanos, insúltennos, díganos, reclámenos a conversobav@hotmail.com. La siguiente pregunta tiene que ver también con un texto bíblico. Dice, leyendo Romanos 2, me surge un conflicto sobre el versículo 7, donde habla sobre, dice Romanos 2, 7, vida eterna a los que perseverando en hacer bien, buscan gloria y honra e inmortalidad. He aprendido que la salvación es por gracia y no por obras, y que no se pierde, pero conozco muchos cristianos que toman este versículo para decir que es por obras y que sí se pierde. ¿Cómo es que no se contradice con Tito 3:5 o Efesios 2:8-9? Entonces, Romanos 2:7, lo vuelvo a leer, dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. El mismo 6, como que lo deja así, ¿no? O sea, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, ¿no? Y después dice vida eterna a estos. Exacto. y Entonces, ira a otros. ¿es por obras? ¿Es por gracia?
¿Cómo es? Yo creo que lo mismo que sucedió con la pregunta anterior. No hay que aislar el versículo. Hay algo que Pablo está llevando la conversación a un punto, ¿no? Y por eso está expresándose de esa manera. ¿Y cuál es ese punto? ¿Cómo podríamos definir esto? Para empezar, o sea, Romanos, los primeros capítulos está tratando de presentar, ¿no?, el problema del hombre, que es el pecado, ¿no? Y en este contexto está hablando de el gran pecado que hay en el hombre y las consecuencias de este, ¿no? Y específicamente en el capítulo 2, Pablo está hablándole a los religiosos, Correcto. a los moralistas, más bien, a los que, pues acaba de decir en el capítulo 1, ¿no? Los idólatras, los que se acuestan con no sé qué, los que es una lista de inmoralidades muy grandes. Y el capítulo 2 comienza diciendo, pero tú eres inexcusable, hombre, quien quiera que tú seas, que juzgas. O sea, Exacto. gente que dice, qué barbaridad, qué mal, no sé qué, pero que también necesita el evangelio, porque la moralidad no es suficiente. Porque hay gente que puede ser moral. La moral se puede enseñar y todos conocemos. Bueno, el día de hoy es más difícil porque la sociedad se ha corrompido a tal punto que casi no hay nadie moralmente bueno. Ajá, sí. Pero hace años había una moral que envolvía por lo menos cierto estrato de la sociedad, gente que vivía moralmente. Pero esa moralidad no era suficiente para alcanzar la salvación. Y a eso se está dirigiendo en esta parte del capítulo 2. Y hay que leerlo todo, o sea, el versículo 4, o menosprecias las riquezas de su misericordia, ¿no? Y el versículo 5 dice, pero por tu dureza de corazón no arrepentido pasa esto, ¿no? Es esta gente que está menospreciando. ¿Por qué Dios no los juzgas? ¿Por qué no los condenas? ¿No ves que son que compran revistas de no sé qué? ¿Por qué no los condenas? Y dice, estás menospreciando la benignidad de Dios, que la benignidad de Dios te lleva a ti al arrepentimiento, ¿no? O sea, aquí el punto, ellos son pecadores, pero tú tienes un corazón duro y no arrepentido y estás menospreciando la benignidad de Dios. Básicamente eso es lo que está diciendo Pablo. Y en ese contexto, dice en el versículo 5, pero por tu dureza perdón, es que está mi Biblia chueca. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. O sea, cuando tú estás en este momento así diciendo, pero deberías condenarlos a estos y a otros, solo estás atesorando ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual en ese día pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos, que está hablando el moralista, es contencioso, no obedecen a la verdad, que es entender que ellos también son pecadores, sino que obedecen a la injusticia, etcétera, etcétera, etcétera. Y la verdad es que la Biblia habla de recompensas. La salvación es por gracia, pero en gracia también hay recompensas. Claro. Aparte habría que preguntarse en el pensamiento de Pablo, ¿qué es perseverar a hacer el bien? Que yo creo que lo aclara a lo largo de los siguientes capítulos, ¿no? Claro. Exacto. Ser justificado por la fe, etcétera, ¿no? O sea, Sí, podríamos decir que el salvo, por su nueva naturaleza, persevera en esto. Claro, de hecho en el capítulo 6, me parece, Pablo dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera, ¿no? Si hemos muerto al pecado, ¿cómo perseveraremos aún en él? sí, claro. Es más bien, y no es que pagará por, como, exacto, la vida eterna no la alcanzamos ni la compramos con nada. Pero como bien dice Iber, hay un sistema de recompensas, ¿no? Y ya se me metió un espíritu. De Timón. El espíritu de Timón, dije lo mismo, pero sí. Sí, exacto. Es que eres salvo por gracia, pero no vas a permanecer en pecado. Vas a permanecer en gracia. Vas a crecer en este camino de santificación, ¿no? Cada día ir pareciéndote más al Señor y no es que estés haciendo obras, ¿no? Para ganar algo, ya lo tienes. Ya lo tienes, exacto. Es una respuesta. Y es una respuesta cara. O sea, cuesta. ¿no? Sí. Cuesta tu vida, cuesta tu propio deleite en ti mismo. Es como esta idea de perseverar en el Evangelio. Ajá. Es perseverar en el Evangelio, es perseverar en el... Pues todo, pecamos siempre, ¿no?
O sea, vivimos en un cuerpo pecador y dice Jesús que mientras estemos en este mundo vamos a mancharnos los pies. Ya somos limpios completos por la palabra que hemos escuchado, por la palabra que hemos creído, pero estamos en este mundo y es necesario limpiarse, ¿no? Entonces, como decir, perseveramos en limpiarnos los pies. Y sin duda, Perseveramos en el arrepentimiento, en creer, perseveramos Eso es bien hacer. Son cosas que serían el bien hacer. En eso perseveramos, en el bien hacer. Exacto, es una de las diferencias, ¿no? de la iglesia cristiana, ¿no? Que no y estaba con lo que decía Isaac, estaba pensando en Efesios, ¿no? Pablo mismo dice, por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. Efesios 2, 8 y 9. Ajá. Por medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don de Dios. No es el resultado de las propias acciones, de modo que nadie puede gloriarse de nada. Y lo que sigue. Es que no tengo toda la cita aquí. Es interesante, lo que Pero sigue es decir eso. interesante, te lo digo. Pero ya que eres salvo, vas a andar en buenas obras. O sea, es como una respuesta nada más, ¿no? De hecho, el andar es muy interesante en ese capítulo. Es que justo lo vimos el miércoles acá. Exacto. En Cristo. En Cristo. El capítulo comienza hablando acerca de cómo andábamos antes. Es decir, y la idea judía es lo que algunos llaman un hebraísmo. Andar es una forma de vivir un estilo de vida. Entonces, nuestro estilo de vida era ser esclavos de nuestra naturaleza, gobernados por Satanás, operando en el mundo. Ahora en Cristo debemos andar, es decir, ser controlados, ahora dirigidos por... Perdón, es lo que dice Efesios 8:9, lo que leyó Dodo. Y el 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ajá. O sea, para que perseveremos en ellas, para que estemos en Ni ellas. siquiera te alcanza a hacer una buena obra como para que, ¿no? Exacto, ni siquiera tú una puedes buena hacer las obra buenas obras. Y para que alcances algo. Y son, de hecho, en ese pasaje, Pablo usa 3 ejemplos para hablar de que la salvación es una iniciativa de Dios y no algo que nosotros hacemos. Porque resucitamos y un muerto no se puede autorresucitar, ¿no? A menos que sea Jesús, ¿no? Que es Dios. Aún así, Y aún así Dios aún le así resucitó. hay en este asunto en el Evangelio siempre dice que Él tiene poder para poner su vida y Él tiene poder para volverla a tomar, asumiendo Él la responsabilidad de la resurrección. Claro. También se habla de que el Padre le resucitó Exacto. y se habla de que el El Espíritu Espíritu le Santo. resucitó, ¿no? Exacto. Y luego dice que estábamos esclavos y ahora somos libres. Y un prisionero no se autolibera, ¿no? A menos que sea MacGyver. Pero se escapa, Pero no se libera. escapa, no se libera, exacto. Y aquí dice que somos hechura suya, recreados en Cristo Jesús, para que pudiéramos andar aparte en obras que Él de Él ya antemano preparó. preparó, ¿no? Y concluir eso, ¿no? Bueno, no sé si concluir, pero decir que la salvación, pues, creemos sinceramente que no se pierde, ¿no? No vemos por dónde uno pueda perderla. No creemos que se pierda, creemos... Como yo se los había comentado, ¿no? Alguna vez, esa idea de que, pues, si Dios nos promete vida eterna al creer, si la perdemos, entonces no sería vida eterna, sería vida temporal, ¿no? Claro. Y este texto... Tuviste vida eterna temporalmente. Y específicamente este texto y la pregunta que mandaban con este versículo, pues siempre tienes que recordar esta manera de leer la Biblia, de interpretar los textos en el contexto de todo el capítulo y de toda la carta. Ajá. Porque si lo haces, precisamente si lo tomas aislado, puedes decir muchas cosas. Y después de toda la carta, de todo el Nuevo Testamento y de toda la Biblia. Pero sí es muy bueno eso de ver qué piensa Pablo de este asunto, porque puedes rastrear ciertos temas de Pablo y sus énfasis en las cartas, como el clásico ejemplo de justificados por la fe. En Gálatas aparece enfatizando cierta cosa, porque la carta está dirigida a cierto problema que pasa a la iglesia. En Romanos tiene otro Tinte. otro tinte, porque está escribiendo para presentar ciertas ideas. Entonces, no hay que aislar el pensamiento Exacto. de Pablo. Importante el contexto. Ok. Pues vamos con la... Contexto, texto a texto. No sé si- Ese es otro personaje de otro programa. Buena idea para un nuevo programa. Hacer un spin-off de puros asuntos de contexto. Hagamos ahí un está. spin-off que sea contexto, texto a texto. Ok, va que va. Siguiente pregunta. Nos llegó esta a través del Facebook. Y nos escriben desde Chiapa de Corzo.
donde el paraíso parece que se quedó a vivir unos milenios de años más. Es un lugar realmente hermoso. Maravilloso. La vez que yo fui, híjole, no inventes. Sí, El cañón sí del pensé que me Sumidero. había muerto y estaba ya en el paraíso. Chin, creo que chocamos, ¿verdad? En la carretera. Algo pasó, ¿no? Algo pasó. ¿Por qué no dejé que manejara Lucy? Dice, me gustaría que me aclararan si es verdad que un cristiano no puede donar sangre y que trataran el tema de si un cristiano puede hacer zumba. Soy nueva cristiana y sigo las enseñanzas bíblicas de Semilla de Mostaza. En mis oraciones también pido al Señor una célula de semilla aquí en Chiapas. Híjole, ¿quién dice yo? Pues yo creo que somos el resultado de una donación de sangre. Exacto. ¿Qué onda con el creyente? ¿Puede donar sangre? No puede donar sangre. Los testigos de Jehová no pueden donar sangre, o está marcado dentro de sus dogmas de fe no hacerlo porque la Biblia establece que en la sangre está la vida. A la vida. Por tanto, donar sangre implica manipular la vida de la cual el hombre no tiene derecho. Pero, ¿qué pensamos los cristianos? Pues yo digo que incluso es una forma de reflejar lo que Dios hizo por nosotros, al dar su vida por nosotros. Porque al final esa es la idea de que derramó su sangre, que derramó su vida, Ajá. ¿no? Más que... No es que su sangre tenía ahí un componente químico Ajá. especial para salvarnos. Exacto, sino es más bien la vida que entregó, ¿no? Entonces también nosotros Yo creo que podemos viene de hacerlo. este mismo tema que hemos platicado, de Sí. tomar la frase en la sangre está la vida como algo místico. No, es que en la sangre está la vida. En aquella época no se sabía de qué era lo que sostenía la vida, pero pues Dios lo presenta así. O sea, si un hombre no tiene sangre, no tiene vida. Y por eso al derramar la sangre en un sacrificio estás derramando la vida, prefigurando todo a Cristo, ¿no? Exacto. Y de hecho, ese texto, en ese contexto, ese texto, ¿cómo es? Contexto, texto a texto, tiene que ver más bien con el pacto que Dios está haciendo con Noé y parte del pacto que Dios está haciendo con Noé y con todos los descendientes y con la tierra misma de no Ajá. destruirla por medio de un diluvio otra vez. Había una responsabilidad. Dios permite la pena capital, la establece. Y la establece en manos del hombre, además. Exacto. Obviamente ese tema, podríamos decir que son los gobiernos los que tienen que ejecutar eso, porque Pablo dice que no en vano trae la espada el soldado o la policía. Pero es eso, Dios está simplemente diciendo, va a llegar a un punto donde va a decir que la vida humana es tan sagrada, ¿no? Y que es grave que alguien le quite la vida a un ser humano, ¿no? Y no es porque... Es decir, no es que quitar la vida a un ser humano es no valorar la vida. Sino, bueno, déjenme decirlo otra vez porque ya me revolví. La pena capital no es que quitar la vida a una persona por medio de la pena capital es degradar la vida. Es todo lo contrario. Es porque es valiosa la vida que se establece la pena capital. Entonces la sangre ahí aparece en ese contexto. No de donaciones de sangre ni nada. por el Exacto. estilo. ¿Alguien más? ¿Dodo? Pues hay muchos cristianos que no podrían donar sangre por el colesterol y los triglicéridos. Por la hepatitis, Tienes que tener Que lo más traen de hasta 50 arriba. kilos, Sí. por los tatuajes. Ay, tatuajes. ay. Bueno, creo que ahora ya por ley está permitido si tu tatuaje tiene más de Más de 2 un año, años, 2 una años. cosa así. Entonces, Tienes una bonita figura. depende de qué figura te tatuaste. No, pero- creo que hay un tiempo para ya permitirlo. Pero sí es permitido donar. Yo creo que es una muestra de amor. Sí. ¿Mm? No hay Yo lo he ningún hecho. texto que De lo misericordia, ¿no? Yo lo he hecho, he ido a donar sangre un par de veces para algunas personas que lo han necesitado. Una vez fui a donar sangre y salí con receta médica porque Anémico. estaba muy mal. En aquella época no tenía dinero para el doctor ni nada. Ahora te Entonces te tienen que donar sangre a ti. Exacto. Quédese joven. pero pues yo creo eso, no sé ustedes. ¿Qué piensan? Sí, tiene mucho que ver con pues una religión, ¿no? De no entender que la salvación es por fe, que lo que importa al Señor Jesús es un corazón, ¿no? Sí, No, que tiene que ver con liturgias y... En ese sentido, si lo extendemos, tampoco podríamos hacer la donación de órganos. No, Claro. pero ahí no va la sangre, pero el Efectivamente, cuerpo es ¿no? templo del Espíritu Santo. Entonces estás quitándole un pedazo al templo de tu cuerpo para Una pared. ponérselo a otro templo. Eso es como que... Puedes llevarlo a cualquier punto.
Puedes llevarlo a cualquier punto. Es eso, usar la Biblia como si fuera un libro mágico que cada palabra Técnico. Técnico, ajá, así como de... Es como... Y eso si- pareciera darle un sentido más religioso, más espiritual, pero realmente es más carnal. Sí. Sí. Y Dios Egoísta, nunca intentó ¿no? eso. ¿Y qué onda con la zumba? A ver, Échale. y Dalia, que está editando esto, échale música de zumba. Chale. Pues también hay cristianos que sí deberían. Depende. Si te vas a zumbar a tu marido porque te cae mal y le das un golpe, ese tipo de zumbación no. Hay una taquería que se llama La Zumba. Ya me voy Ahí a sí la va la- zumba. ya voy a Yo la me voy zumba. a la Zumba. A zumbarme unos tacos, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué onda con zumba? Pues yo creo que es una cuestión de conciencia. Pero digo, yo solo tomaría en cuenta que, pues, como hombre me refiero. Si yo voy y pues eso no iría. ¿No? O sea, Sí, por- yo creo por que... la ropa y todo Ajá, eso. a lo mejor el tema no es la zumba, pero Sino sí... todo alrededor. Ajá, si estás en una academia de zumba en que están personas con trajes raros y todo, pues a lo mejor el problema no es la zumba, pero sino no estar ahí. O sea, tengo entendido que la Como zumba dicen, es... si es un traje que parece más traje de Eva que o de Adán que otra cosa. Pero si lo hacen con pants o algo así. O en su casa, o atrás del tempranito, o algo así. O sea, que la zumba en sí es... Edítalo, O sea, por favor. La zumba que es en sí es como un... Es un ejercicio, Es un supongo. ejercicio. Ajá. Eso es como hacer aerobics. Es como si me Yo- preguntas, ¿podría hacer Viendo las aerobics? panzas de mis amigos, vemos que nunca has ido a una clase de zumba. Que nos hemos zumbado unos tacos. Exacto. En sí Unas es como si me tortas. preguntaras si el ejercicio está mal. O esta clásica pregunta, ¿está bien que el cristiano escuche reggaetón? ¿No? Es como va por ese lado. Porque, No, eso sí está mal. porque seguramente el es zumba, la verdad no antisocial. conozco, pero... Por eso cristiano. Pero no seguramente si le está cristiano, no. atacando en su conciencia esto es porque seguramente el ambiente y cultura Ajá. que envuelve al zumba en sí es, pues pareciera tirando al pecado, ¿no? Como tirando a la Ajá. inmoralidad, O sea, tirando a la... Podríamos estar hablando de salsa, de cumbia, de cualquier otro género. Y Exactamente. de otras cosas, no nada más de practicar un deporte tipo zumba, ¿no? Exacto. Entonces hay que revisar si todo lo que está envolviendo realmente está incitándote y a pecar y haciéndote tropezar. ¿Me explico? Y también ser sabios, no te creas así como, Sí. si eso se requiere, si se trata de eso de mi propia conciencia, entonces no, yo soy bien fuerte y bien... Sí, o sea, si estás casado y vas tú solito a la zumba. Es como esto, o sea, No sé. si alguien no tiene ya, si Dios ya lo liberó de También soltero, la pero- adicción y de las ansias de tomar alcohol, como ya me liberó, no por eso significa que voy a estar en la cantina, ¿va? O sea, es lo mismo, o sea, no tampoco quiero decir que queda exclusivamente a rollos de tu igual y conciencia, sino la verdad pues, no, es sabio. no lo sé y tampoco lo voy a googlear, pero no sé cómo será la vestidura de cómo se visten los que hacen zumba, pero seguramente puedes ir con pants y a lo mejor hay en algún lugar algún grupo que hace zumba con pants y ya, ¿no? Además, ¿es mujer quien escribe? Creo que sí, ajá. Sí, de Chiapas. Sí, es una mujer de Chiapas. Entonces, pues tal vez no vaya tanto con ojos lujuriosos o algo así, ¿no? Pero Más bien, incluso como ella vaya. O sea, no a ver, sino Exacto. como ella vaya. Sí, pues ponte un Y- pants exacto. y una playera y ya. Pero es que no se puede hacer bien. Pues entonces busca otro ejercicio. Otro ¿no? aeróbico. Busca- es Jane, raro, Jane sí es. Fonda. Ok, Benji, ¿como cuántos tenemos ya de programa? Ok, pues va, una última pregunta de voladísima. Tengo 3 semanas escuchando los podcasts de Converso. Quiero felicitarles por la manera tan clara, órale, y amena de tomar los temas en el programa. ¿Avena? Dice, ya tuve mi primera discrepancia por uno de los podcasts. Se lo mostré a un pastor, donde hablan de un cristiano que puede ser poseído. En sí el programa le gustó, pero no estuvo de acuerdo en el que el libro de Cerdos en la Sala no lo recomendaran. No conozco de qué se trata, pero no le gustó. A lo mejor no estuvo de acuerdo que fuera Rebeca Jones en lugar de Rebeca Brown. No, y el libro Cerdos en la Sala definitivamente yo no lo recomendaría. O lo que recomendaría es que lo tiren. Sí.
Cuando hablan de la descendencia de Jesús como proveniente de David, ¿a qué se refiere eso? Se dice que fue engendrado por el Espíritu Santo y no de un descendiente de David. ¿Qué onda? Pues María y genéticamente hablando, y Ajá, José, ambos venían del linaje de David por distintas partes. Y Dios había prometido que desde el principio, en Génesis 3:15, que la simiente de la mujer sería el que aplastaría la cabeza de la serpiente y revertiría la maldición en la tierra. Y Eva tiene 3 hijos y Dios escoge uno, Set. Bueno, es que el otro lo mataron. Caín lo mató. A ver. Ya no tuvo más. Entonces, Y Caín se descalificó al matar a... Sí, y se va de forastero, aunque no hace caso y planta una ciudad. Entonces Dios escoge a Set y luego viene Noé, pero Noé no era, ¿no? Noé, el que iba a traer revertir la maldición, etc. Este linaje, ¿no? Ajá, el linaje. Y luego viene Abraham, viene un hijo Jacob, viene de los 12 hijos de Jacob una tribu Judá, y de Judá viene David, y de David viene Jesús, ¿no? Bueno, en este caso María y José. Y era necesario en el sentido de que David es el que recibe la promesa del reino. Por tanto, un heredero suyo tiene que ser el que tome el reino, si no sería un usurpador. Exacto. Y Jesús es vía sanguínea de parte de María, digamos, el heredero legítimo por vía sanguínea. Es descendiente directa de alguna manera de David. Y por vía del padre es el descendiente legal. ¿No? No tiene la sangre de José, pero al ser hijo de José en términos legales, tiene el derecho legal de asumir el trono. Sí, como hereda el nombre o el apellido o algo así, ¿no? Bartimeo, ¿no? El ciego le grita, hijo de David, ¿no? Reconociendo que él era... Claro, que esa es la otra cosa, que el hijo de David era un título mesiánico. Exacto. Era una forma de llamarle al que iba a ser el Mesías, ¿no? En lugar de llamarle Mesías, le decían hijo de David, porque el Mesías iba a ser del linaje de David. Entonces le decía hijo de David. No necesariamente porque fuera hijo así directo, ¿no? O sea, David papá, Jesús hijo. No se trataba de eso, porque entonces el Salomón hubiera usurpado, ¿no? Claro. El reino de habla del Jesús. linaje. Habla del linaje. Y también se lo utiliza como título mesiánico. Ok. Voy con la siguiente pregunta, que está interesante. Dice, si el alcohol como bebida hace daño al cuerpo, ¿por qué sí se puede tomar cosas como Coca-Cola? Porque la Coca-Cola hace bien al espíritu. y es para los amigos. Exacto. Más y más. Exacto. Es que destapas felicidad cuando destapas una coca. Exacto. Sueña fútbol, come fútbol Y toma Coca-Cola. Tráete una Coca. Esto merece unas Coca-Colas. No, yo quisiera proponer esto como tapete sobre el cual podemos platicar. El problema del alcohol no es que hace daño. Al cuerpo. Al cuerpo. Físicamente. El problema del alcohol es que la Biblia lo presenta como un problema espiritual. O sea, te nubla la mente, nubla el entendimiento, te entorpece, te entonta y propicia el pecado. Propicia el pecado. Propicia el pecado. Porque si se tratara de cuidar el cuerpo, pues probablemente, otra vez, nadie tendría que vivir en el DF. No. O sea, el peor lugar para el cuerpo para vivir, por el estrés, por el smog. Por o sea, un sinfín de el razones. agua, ¿no? Y en ese caso sería pecado no hacer zumba. Sería pecado no hacer zumba, exacto. O ejercitarse o algo así. Sí, no, definitivamente el problema con el alcohol no es el daño físico. Pablo hubiera pecado mucho porque exponía su cuerpo. Decía, pongo mi cuerpo y lo golpeo y en servidumbre. Tengo las marcas de Cristo, ¿no? Así, en toda mi espalda. El tema no es un tema de salud con el alcohol. Es un tema mucho más profundo, que es de pecado. Sí, dice, no embriaguéis con vino en el cual hay disolución, ¿no? Sí. O sea, realmente no tienes la capacidad ni de seguir a Cristo, ¿no? Esta idea de ámalo con toda tu mente. Cuando estás borracho, simple y sencillamente no puedes amar a Dios con toda tu mente porque en tu mente está disuelta en pensamientos, no piensas correctamente, no tomas decisiones correctas. Y no solo esto, sino que te estimula emocionalmente, ¿no? Y al estar estimulado emocionalmente, pues ahora sí que
La carne es estimulada, el Exacto. apetito pecaminoso está estimulado. Está rienda suelta tu carne. Exacto. y te Y el va, ejemplo- como caballo desbocado te va a mover. Exacto, no tienes como manera de controlarte a ti mismo porque como que, exacto, abres Sí. la puerta. Como Noé, Pase lo que pase. una de las cosas que vemos después del diluvio Exacto, es... se emborracha. Y pues hay pecado, ¿no? En la familia de Noé debido a eso. No solo él está borracho y digamos él pecó por emborracharse, sino cae en pecado su hijo. ¿Cuál es su hijo? Es su Bueno. nieto, ¿verdad? No. No. Ah, no. No Uno me de sus acuerdo hijos, si es no recuerdo. Cam o el pasaje. Jafet, Sí, uno de sí. los dos es el que lo ve en su desnudez, que el contexto habla de algo más allá de verlo. Ujú. Y Dios trajo una maldición sobre el hijo y el nieto. Ajá, ¿no? sobre Canaán. Ajá. Ok. Y no podríamos comer tacos, no podríamos comer Sí, ¿te imaginas? un chorro de cosas. Si Sí, fuera no ese es un el tema caso. de salud. Sí, O sea, no. eso tiene más que ver con las religiones orientales, ¿no? Que tienes que cuidarte y comer verduritas y no sé qué. Ahora, no está mal cuidar tu salud. Exacto. No es malo cuidar tu salud. Creo que es No. bueno y es responsable y es nuestra obligación como creyentes velar por nuestra salud para poder servir mejor a Dios. Totalmente. Pero no es un tema espiritual. Sí, no, para nada. Sí, claro. No, Sí, nada, sí, nada que claro. ver, nada que ver. No es un tema contra el cuerpo, Exacto. sino contra lo que te lleva a hacer, ¿no? Sí. O sea, ni siquiera puedes caminar bien. Imagínate cómo piensas. ¿no? Exacto. Recién veníamos de Querétaro. Sí, no puede ser. Sobre la carretera, una persona atentando no solamente contra su cuerpo, que venía muy tomado manejando sobre la carretera, no solamente venía atentando contra su cuerpo, sino contra los demás. Exacto. Y no es un asunto del cuerpo. Sí, no, el alcoholismo destruye vidas y familias enteras. Dice incluso El coca-colismo Coca-Cola. no pasa eso. Exacto. un post, ¿no? El alcohol es un excelente disolvente, ¿no? Se disuelve tu familia. Y no es un asunto contra tu Disuelve cuerpo. tu Sí, familia, y en disuelve tu espiritual. trabajo, pero nunca disuelve los problemas, ¿no? Y en Al ese final sentido acaba siendo. creo que aunque no es un asunto del cuerpo, como la forma en la que Dios nos creó estamos integrados, en ese sentido eso que entra a nuestro cuerpo sí afecta a nuestra mente y en ese sentido nuestra alma, en el sentido de que podemos pecar, ¿no? La Coca-Cola no te hace... Sí, te puede dar eso, ¿no? diabetes, te puede dar muchas enfermedades. Si tú Triglicéridos, quieres, ¿no? te Y no sé puede destruir los dientes, gastritis, todo lo que tú quieras. Pero podrías seguir siendo un buen cristiano a pesar de todo eso. El alcohol. El alcohol no. No. O sea, Y ahora, bueno, por lo menos yo no conozco ninguna familia que haya dicho... nos separamos por la Coca-Cola. Exacto. Porque nosotros queríamos Pepsi. No, bueno, eso sí. This is Esparta. Exacto, y una guerra ahí. No, Hasta es- mi hijo cuando dice su palabra refresco, se rehúsa a decir refresco y dice coca. No le doy, pero está aprendiendo esa palabra y yo creo que me voy a tomar mucha coca. En ese sentido creo que tomaré menos. Última pregunta. Dice, ¿son bíblicos los viajes de las personas al infierno o al cielo? Como esa película en la que el niño que conoció a Jesús, que salió del año pasado. En cuanto a estas dos preguntas, queda claro que no tiene nada de bíblico, y más por las intenciones tan extrañas que veo en los predicadores que dicen que van al infierno como ir a la tienda de la esquina. Pero me gustaría saber si hay alguna manera en la Biblia de demostrar lo contrario. Bueno, de entrada yo quisiera decir nada más que el infierno el día de hoy está vacío, no hay nadie en el infierno. El infierno va a ser inaugurado con el falso profeta y con el anticristo La bestia. al regreso de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el lago de fuego donde serán arrojados. Van Mientras a estar tanto- solitos ahí 1000 años, ¿no? O sí. ahí solitos 1000 años. Y veremos después que todos los que no están en el libro de la vida son arrojados al lago de fuego. Ah, no, al lago de fuego también van los cabritos. Cuando hace el juicio de las naciones antes del milenio, los que no buscaron al Señor y Sí, todo sí, eso sí, sí. son arrojados al lago de fuego donde están el falso profeta y el anticristo. Pero no hay nadie en el infierno. Ahora viajes al cielo como... pues, Es bíblico casi. exacto. Pablo fue. Porque Pablo fue, exacto, porque Pablo fue, dice, ¿no? Que fue arrebatado hasta el tercer cielo, ¿no? Un No hombre. fue, ¿no?
Juan fue al cielo. Juan Jue. Juan fue. Juan Jue. Juan Young. Juan Jue. Juan fue al cielo. Como dice que Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Ahí está. Exacto. Pero cuando Pablo regresa del cielo, dice, no puedo contar lo que vi. No le es dado al hombre expresar eso. En palabras. Aunque yo creo que esa es una base sólida para creer en la existencia de los ositos cariñositos. Perdón. Córtale, mi chavo. Entonces, ¿qué? ¿Qué piensan acerca? Yo creo que son, uno, personas que están buscando estafarte de alguna manera, Sí. o personas que están muy confundidas y probablemente en algún delirio mental. Ahora, corríjanme, a lo mejor me equivoco, pero la constante en estos casos de personas que visitaron el infierno, ¿no? Y luego regresaron, es que Dios les dio un mensaje y los mandó de regreso para que pudieran mostrar a los demás que existía un infierno y se arrepintieran y todo eso. Y lo primero que puedo pensar bíblico es la historia del rico y Lázaro, ¿no? Y el rico diciendo, hay un como monte, ¿no? Que, bueno, conocen la parábola, que lo separa y ve a Lázaro y dice, Señor, déjame ir Es una parábola, no es una historia real. Ay, no es cierto. Déjame ir para que mis hermanos sepan este lugar y no vengan acá. Él dice, no, a los profetas tienen, ¿no? Entonces, pensando en esta historia, si alguien a mí me preguntara, lo primero que pensaría es, no creo que sea bíblico, no creo que haya un ir y venir para poder anunciar. ¿Sabes cuál es la onda? Que muchas veces empiezan a desviarse de lo que hemos estado hablando todo el programa. La enseñanza sencilla de la Biblia. O sea, ¿qué tienes que andar viendo qué hay en el infierno? No sé qué. Sí, como o sea, si eso fuera necesario para que la gente pudiera creer en el evangelio. Entonces, Y vas a creer por miedo. y vas a creer por medio. Y cuando una persona o una iglesia están deliberadamente enseñando cosas, poniendo énfasis en las cosas que la Biblia no pone el énfasis, definitivamente está saliéndose de lo bíblico. Completamente. De lo bíblico, ¿me explico? O sea, podríamos, si fue o no fue, y en una de esas, quién sabe, igual y si fue, bro, ¿no? O sea, ve todo a saber porque la Biblia se llevó, o sea, a Pablo se lo llevó, y en una de esas no lo sé, pero no importa. Exacto. No importa, bro. O sea, Si alguien fue y vino, cuando Jesús fue a la muerte y fue a los espíritus encarcelados, que no es el infierno, fue al abismo, y regresó, estuvo 40 días con los apóstoles, con los discípulos, hablándoles acerca del reino de Dios. No acerca de cómo es el infierno, no acerca de esas cosas, sino cómo es el reino de Dios. exacto, para que se predique aquí, se propague Exacto. aquí. Y cuando dice el reino de Dios, tampoco se les pasaba explicándole cómo es el cielo, Exacto. sino cómo se vive en el reino de Dios. Cómo Y tenemos el arrepentirse, cómo mensaje, dar la fruto. palabra profética más segura, que es la palabra. Y lo que más recuerdas de estas personas que fueron al cielo es su nombre y no el mensaje que pueden darte. Claro. ¿no? Está bien para Sí, es una narración del Renacimiento como la Divina Divina Comedia. Es correcto, pero- sí, es eso. Pero no para... Que además es el infierno en la Divina Comedia es realmente fabuloso. El Sí. purgatorio es más o menos aburrido y el cielo es aburridísimo. Lo terminas de leer nomás porque... Y es una combinación de más bien el Hades griego Ajá. y el infierno cristiano, ¿no? Creo que están ahí algunos cristianos con... No sé, metió clásicos. algunos papas y todo en el infierno. Y lo más terrible es que muchos toman la Divina Comedia como si fuera algo real. Ajá. O sea, que realmente Exacto. dicen, como dice la Divina Comedia, así va a ser aquí y allá. Y es como, No más te bro, muestra un cristiano este nivel. con ideas cristianas en el Renacimiento. Solamente es una visión del mundo cristiana expresada en una narrativa. Pero Exacto. es todo. Pero lo mejor es la puerta, que ya lo he dicho, en la puerta del infierno, cuando Virgilio toma a Dante, lo lleva y dice, lasciate ogni esperanza voi que entrate. Dejad toda esperanza vosotros los que entráis. Esa es la puerta del infierno. wow. Ok, un último detalle que alguna vez escuché. Gente que dice que murió y que vio un túnel de luz y todo y regresó y que dicen estaba todo hermoso y no sé qué. Aguas, porque Satanás se viste como ángel de luz, ¿no? Entonces, quién sabe a quién viste,
Porque si no hay una conversión real en tu vida después de una experiencia de ese tamaño, seguramente no fue a Cristo con quien te encontraste. ¿No? Sí, Si no predicas el evangelio tal cual bíblico, no fue con Cristo que te encontraste. Algo que a lo mejor es más posible, bíblicamente hablando, es que Jesús se te aparezca, ¿no? Ajá. O sea, eso incluso muchos musulmanes narran, ¿no? Como no tenían acceso por lo cerrado que es el mundo en el Medio Oriente. Porque Y es musulmán. Porque es musulmán. Y Jesús se les aparece, ¿no? Y se revela a ellos. Eso es, lo vemos en la Biblia con varios personajes. Pero ¿no? otra vez, el fruto de eso es una sencilla obediencia a lo que la la palabra. Biblia dice, Ujú. no una, Sí. no un show místico. Exacto, no hacen una sobreproducción de cómo vieron a Jesús y Tenía todo los eso. ojos ¿no? azules, y su Exacto. pelo era rizado. Entonces viste al Jesús de Leonardo da Vinci, ¿no? Leonardo DiCaprio. Exacto, yo pensé que ibas a decir de la nada de cambio. Ok, pues nos despedimos. Muchas gracias por escribirnos. Continúenos enviando preguntas. Y pues a ver si programamos esto del contexto, texto a texto, con temas acerca de eso, contexto. bíblicos, acerca de malas interpretaciones dentro del contexto en el que estamos. Sería padrísimo. Escríbanos, síganos en nuestras redes, @ConversoVAV en Twitter y Converso Verso a Verso en Facebook, que ya tenemos a alguien que está administrando esas redes y está constantemente publicando y es una verdadera maravilla. Y bueno, gracias a Idalia, que está encargada de la edición, a Benji, que está encargado de ponerle record y stop y poner los micrófonos y toda la cosa, a Osvaldo, que trajo café y además unas galletas maravillosas. Y pues nos despedimos con una forma de contacto. Isaac. Nos vemos o nos oímos. Mi Twitter es @perodios. Axel. Estoy para servirles y puedes encontrarme vía Twitter @AlexAguadh. Dodo. Hasta pronto, me encuentras en Twitter como Dodo Robles y solamente quiero decir algo rápido para todos los que escuchan. Ahora hay muchas maneras de escuchar este programa de Converso, verso a verso. Puedes hacerlo a través de semillaradio.com. Ahí están incluso los programas atrasados. Exactamente, y hay un apartado donde puedes acceder a los programas que ya se transmitieron, pero también los puedes descargar. Estamos en iTunes también como podcast, en iVoox o iVoox. Puedes obtener estos programas y hay muchas maneras, así que ¿Lo puedo escuchar en un Atari 2600? Claro que también sí. solo necesitas un convertidor del GU y ese ya lo hace funcionar. Y un joystick, porque no hay forma de Exacto. que pongas play sin el botón rojo. Exacto, yo hago todo a través de mi Atari 2600. Pero bueno, nada más quería decirles eso. Hay muchas maneras de escuchar este programa y compartirlo y están ahí disponibles para ustedes. @Semilla Radio es la red en de Twitter. ¿Y tú, Dodo? ¿Tú? @Dodo Robles. Benji. Hasta la próxima. Benjas207 en Twitter. Mi nombre es Ibert Cruz. Así me buscas en Twitter y en Facebook. Que Dios les bendiga. Adiós. Adiós. Lasciate ogni speranza voi che entrate.